Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Blanco para rafaelblanco.net y en este video tutorial voy a enseñarte cómo hacer algo como esto. Como puedes ver, la imagen muestra algo muy conocido en internet con el nombre de maquetas o mockups. Los mockups son una forma de visualizar en uso o en producción un producto que ha pasado por una etapa de diseño. En este sentido, los diseñadores gráficos usan maquetas para mostrar sus trabajos a clientes finales. Para el desarrollo de este tutorial vamos a utilizar dos recursos. El primero hace referencia al billete de 2.000 pesos de la República de Colombia. El segundo, el billete de 100 bolívares de la República de Venezuela. Y un billete de 1.000 pesos bolivarianos, que es el resultado del trabajo de aula de la segunda entrega del estudiante Marlon Pimienta del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla en Colombia. De igual forma vamos a utilizar unos fondos, en este caso los tres que se muestran en pantalla. Estos fondos fueron bajados en una resolución de 1920 por 1080 píxeles, lo que corresponde a una resolución de Full HD. De esta forma lo vamos a estar utilizando como la superficie sobre la cual los billetes van a estar superpuestos y los vamos a ir alternando uno a uno para que poco a poco podamos lograr que productos como estos puedan ser mostrados a clientes finales de una forma agradable y de alto impacto, como esta. En pantalla pueden ver el producto que este tutorial busca realizar y el cual, por medio de la superposición de imágenes, puede lograr resultados como los que se muestran en pantalla. De igual forma, vamos a tratar cómo lograr que una imagen que luce como esta pueda dotarse de realismo, carácter e impacto visual como esta otra. Por último, quiero decir que para el desarrollo de este tutorial vamos a utilizar en primera instancia Adobe Photoshop en su versión CC 2019 y la mayoría del trabajo se va a centrar en este. Por segundo, utilizaremos Adobe Illustrator en su versión CC 2019 y en ella haremos un conjunto de retículas que nos servirán como algo conocido como indicadores de posición y también como referencias para proyección de perspectiva. Por último, quiero decir que este tipo de productos pueden ser vendidos en tiendas virtuales como en Envato y los recursos que se alcancen por la venta de los mismos pueden ser monitoreados por medio de aplicaciones como Sales. Así que para iniciar comenzaremos con Photoshop. Al abrir Photoshop tenemos que tener en cuenta que si existe un documento abierto es necesario que se cierre. Luego de esto nos dirigimos a Ventana y seleccionamos el espacio de trabajo conocido como aspectos esenciales. Luego nuevamente vamos a Ventana y elegimos dentro de espacio de trabajo la opción que se denomina restaurar aspectos esenciales. Esto nos va a permitir utilizar Photoshop de una forma como si nunca otro usuario lo haya utilizado. Quitamos los paneles que se encuentran anidados en el área derecha, desanidamos el panel de capas y lo vamos a ubicar en esa posición y cerramos el grupo restante. Luego de esto creamos un documento nuevo y le damos de dimensión 1920 por 1080, una resolución de 72 dpi, el modelo color en RGB, la profundidad de color en 8 bits, el fondo en blanco. Y donde dice tipo de documento, verifican que quede a medida y el nombre le colocamos maqueta billete. Luego de esto aceptamos. Al crear el documento nuevo, el siguiente paso es traer los recursos con los que vamos a crear el mockup. En este sentido, vamos a traer inicialmente una superficie. Para eso nos vamos a archivo y damos clic en colocar elemento incrustado. Nos dirigimos al lugar donde se encuentran las superficies y yo en este caso voy a trabajar con la segunda que tengo aquí registrada. Damos clic en colocar y allí tenemos la imagen. Luego de esto voy a traer los billetes con los que voy a estar creando el mockup. De esta forma vuelvo a archivo, doy clic en colocar elemento incrustado y selecciono en la ubicación donde tengo los billetes correspondientes. En este caso voy a utilizar el billete de 100 bolívares de la República de Venezuela. Seleccionaré primero la parte posterior, la
colocaré a un lado y luego hago el mismo proceso y traigo la parte frontal y la coloco a la izquierda. El siguiente paso es muy importante. Siempre que se importen imágenes a Photoshop es necesario que todas estas sean convertidas de forma independiente en objetos inteligentes. En este sentido voy a tomar la primera capa que hace referencia a la superficie o al fondo y la convertiré en un objeto inteligente. Luego tomaré la parte posterior del billete y la convertiré en un objeto inteligente y luego la restante le voy a hacer lo mismo. Luego de esto procederé a cambiar los nombres. Este que está aquí se va a denominar superficies. La cara posterior se va a llamar cara posterior y la cara frontal se va a llamar cara frontal. Luego de esto, antes de continuar con la edición de las capas, es necesario que se tomen las tres capas que se crearon y se dupliquen. Para esto voy a presionar Control J y se le cambie el color de alguna manera. En este caso las voy a marcar en rojo. Seguido a esto, oculto dichas capas y le colocaré a cada una de los nombres al inicio en este caso sus superficies aquí. Para la siguiente, en el caso de cara posterior le colocaré su cara posterior aquí y en cara frontal le colocaré su cara frontal aquí. De esta manera, estas tres capas van a ser utilizadas como indicadores de posición para que el usuario, cuando esté utilizando el mockup, las utilice para reemplazar tanto el fondo como los billetes. Luego de esto vamos a tomar la cara frontal y la ocultamos y la cara superior y la ocultamos también y procedemos a trabajar con la superficie. El ejemplo que les mostré al inicio del tutorial muestra que el piso tiene una proyección en perspectiva. Para hacer esto es muy sencillo, nos dirigimos a a edición, transformar y seleccionamos perspectiva. Luego de esto modificamos la perspectiva del objeto seleccionándolo en la parte inferior derecha y moviendo. Cuando el espacio de trabajo no sea suficiente, podemos presionar Control 0 y vamos modificando la perspectiva hasta que quede en una proporción o una posición que no sea conveniente. Para mi caso, yo siempre trato de que cuando trabajo esta resolución, este número que está aquí arriba esté alrededor de 300%. Al terminar, dar Enter, deseleccionar la capa y luego Control Alt 0 para encajar el documento en pantalla. En este punto tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es el hecho de que aunque el fondo está proyectado en perspectiva, no hay una manera que nos permita determinar cuál es la real proyección en perspectiva que tiene dicha imagen. Para esto vamos a proceder a crear un indicador de posición que va a estar ubicado dentro del clip del objeto inteligente de nombre superficie. Para esto vamos a superficie y entramos en modo edición. Para hacer esto pueden hacerlo dando doble clic aquí o presionando clic derecho, editar contenido. Aceptan la información que se pide y procedemos a trabajar. Para crear el indicador de posición, sencillamente lo que tenemos que hacer es crear una retícula que nos permita determinar las distorsiones que va a estar teniendo la superficie cuando estemos trabajando con ella. Antes de continuar, vamos a cambiar el nombre de esta capa y le colocamos de nombre superficie y pasamos a Illustrator. En el caso de Illustrator, si existe un documento abierto, es necesario que lo cerremos y hagamos el mismo proceso que Photoshop. Nos dirigimos a Ventana, Espacio de Trabajo, Aspectos Esenciales. Y luego volvemos nuevamente a Ventana, Espacio de Trabajo, Restaurar Aspectos Esenciales. Esto nos va a permitir reiniciar el espacio de trabajo como si un usuario lo estuviera utilizando por primera vez. En este sentido vamos a cerrar los paneles que no estemos necesitando, como el caso de los que están visibles, y dejamos solamente el panel de biblioteca. Seguido a esto creamos un documento nuevo.
Seleccionamos en la parte superior la opción web. De las opciones que están predefinidas en la parte inferior seleccionamos web grande y cambiamos el nombre por retícula superficies. Le damos una dimensión de 1920 por 1080, verificamos que esté en píxeles y le damos crear. Luego de esto nos dirigimos a ventana, seleccionamos el panel de color y lo que vamos a hacer es utilizar el color de contorno con el que vamos a trabajar y el color de relleno con el que queremos trabajar. Para este caso voy a utilizar un color 007 CTF, el cual es un azul. Luego de esto volvemos a ventana y vamos a la opción trazo y determinamos el trazo con el que vamos a estar trabajando. En este caso yo necesito un trazo de un punto. Luego de esto nos dirigimos a la herramienta de rectángulo y hacemos un clic sobre el espacio de trabajo. Nos va a pedir una información y le decimos que queremos un rectángulo que tenga una dimensión de 1920 por 1080, que sería el alto y el ancho del documento en el que estamos trabajando. Luego de esto seleccionamos la herramienta mover, nos vamos a ventana y buscamos el panel de propiedades. En el panel de propiedades lo que necesitamos hacer básicamente es posicionar el elemento en el centro del espacio. Para esto seleccionamos el pivote de transformación en la parte superior izquierda y posicionamos en X en 0 y Y en 0. De esta forma nuestro fondo queda ubicado en el centro del escenario. Luego de esto nos dirigimos a objetos, trazado, filas y columnas y creamos una cuadrícula que es la que nos va a servir como indicador de posición. En este caso voy a colocar 20 unidades en la parte vertical y en la parte horizontal voy a colocar tantas líneas como sean posibles para que los cuadrados que aparecen dentro de la retícula luzcan como cuadrados perfectos. Este ajuste se tiene que hacer de forma óptica y es necesario que luzcan como cuadrados y no como rectángulos. Cuando tengan el resultado que les muestro en pantalla, clic en OK, copian y nos pasamos a Photoshop. En Photoshop pegamos como objeto inteligente lo que se copió de Illustrator y nos aseguramos de que agregar a biblioteca actual esté deshabilitado. Esto regularmente hace que Photoshop, dependiendo de la conexión de internet que tengan, se haga un poco lento. Damos clic en OK y tenemos nuestro primer indicador de posición. A este le vamos a colocar de nombre retícula billetes y en la parte, vamos a colocarle de nombre retícula superficie y va a estar exactamente encima de superficies. ¿Cuál es el objetivo de este indicador de posición? Si guardan y cierran esta pestaña, se van a dar cuenta que la superficie con la que estamos trabajando ahora cuenta con una retícula que nos permite determinar el tipo de proyección en perspectiva con la que estamos trabajando. Luego de esto vamos a pasar al trabajo con los billetes, pero antes es necesario hacer una guía que nos permita disponer nuestros billetes en perspectiva. Para esto vamos a tomar la cara frontal y la cara posterior y las vamos a duplicar. Estos duplicados los vamos a colocar encima de la superficie y los vamos a visualizar. Luego de esto convertimos esta selección en un objeto inteligente y entramos en modo edición para editar su contenido. Estando en la edición del objeto inteligente vamos a proceder a ampliar un poco el espacio de trabajo con el que estamos trabajando. Para esto utilizamos la herramienta recortar y utilizamos una proporción 1 a 1 de forma que el espacio resultante sea un rectángulo. Para ampliar se toma por la parte superior derecha, izquierda, inferior, cualquiera de las esquinas. Se hace clic sostenido y se mantiene Alt presionado. Y buscamos un resultado como el que aparece en pantalla. Luego de esto presionan Enter y Control 0 para encajar. La intención de esto es sencillamente dar la manera como queremos que se ubiquen los billetes para que dentro de nuestra perspectiva luzcan de una forma coherente. En este caso, antes de continuar, es necesario que creemos un indicador de posición para este nuevo objeto inteligente.
porque más adelante será proyectado en perspectiva. Entonces, en este sentido, voy a verificar cuál es el tamaño con el que cuento voy a verificar el tamaño con el que cuenta la imagen y voy a tomar este valor que está aquí para trabajar en Illustrator. Entonces, si un momento, pasamos a Illustrator y en Illustrator vamos a borrar este documento con el que estábamos trabajando y vamos a crear uno nuevo. Para crear uno nuevo es necesario que tomemos las mismas medidas que tiene el objeto inteligente con el que estábamos trabajando. Esas medidas son 1573 por 1574. Entonces, en este caso, yo voy a colocar aquí 1600 por 1600. Luego de esto procedemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ventana y verificamos que el color tenga los colores que vamos a estar utilizando. El contorno lo vamos a trabajar en blanco y el relleno vamos a utilizar el color 007 CDF, el cual es un azul. Este color puede ser arbitrario en el caso de que ustedes así lo quieran. También vamos a ventana, a la opción de trazo, verificamos que el trazo esté a un píxel y le damos OK. Luego de esto vamos a la herramienta rectángulo, damos clic sobre la superficie y creamos un rectángulo exactamente con las dimensiones del documento. En este caso sería 1600 por 1600. Damos OK y ahí se nos genera nuestro rectángulo. Luego de esto posicionamos el rectángulo en el centro del documento, yéndonos a ventana, propiedades, y ubicamos el elemento en la posición X0 y Y0. Tengan en cuenta que el pivote debe estar ubicado en la parte superior izquierda para que el punto de referencia nos permita ubicar correctamente. En este punto cerramos y nos dirigimos a objeto, trazado, filas y columnas, y hacemos el mismo proceso. Agregamos tantas filas y columnas como sean necesarias para que nuestras divisiones luzcan como cuadrados. En este caso, como es un cuadrado, voy a utilizar 20 por 20. Luego de esto voy a dar clic en OK. Cuando el resultado sea este, presionamos Control C para copiar y luego vamos a Photoshop y presionamos Control V. Pegamos como objeto inteligente y verificamos que esta opción, agregar a mi biblioteca actual, no esté habilitada. Le damos OK y posicionamos nuestra retícula en la parte inferior. Le cambiamos el nombre y le colocamos retícula contenedor de billetes. El siguiente paso es muy sencillo. En este punto vamos a darle a los billetes la posición que queremos para que estos estén dispuestos sobre la superficie. En mi caso yo voy a hacer algo como esto. Voy a tocar un billete más o menos de esta manera y el otro lo voy a girar un poco, algo así. Luego de esto lo voy a posicionar en la mitad y lo voy a hacer un poco más pequeño para que se puedan colocar correctamente nuestra composición. Damos clic en guardar, cerramos y volvemos a nuestra composición inicial. Fíjense que estamos en la opción que se llama cara frontal. Este nombre tenemos que cambiarlo. En este caso se va a llamar referencia perspectiva. Esta capa más adelante va a ser borrada. El objetivo de esta capa es sencillamente permitirnos ubicar en la proyección con la que estamos trabajando estos billetes para que coincida la perspectiva que tenemos con la de la superficie. Para esto nos dirigimos a edición, transformar, perspectiva y tratamos de ubicar esta perspectiva exactamente de la forma como se encuentra la perspectiva de la superficie. Si por alguna razón notan que los billetes se están deformando mucho, sencillamente los bajan un poco y siguen con la deformación. En este caso, la deformación tiene que ajustarse a la perspectiva con la que estamos trabajando. En este caso voy a subirlo un poco y voy a tratar de colocarlo algo así. Bajarlo un poco aquí. Voy a bajar un poco el tamaño también. Voy a colocar un poco más arriba y voy nuevamente a transformar perspectiva y trato de que la perspectiva encaje
con las líneas de la proyección de la superficie. En este caso creo que esto creo que lo voy a colocar un poco más abajo. Aquí. Nuevamente voy a edición, transformar, perspectiva y trato que encaje perfectamente. Listo. En este punto hay que ser un poco preciso para que los billetes se puedan disponer exactamente en la mitad. Entonces esa sería la disposición con la que estaríamos trabajando para que nuestros billetes estén en perspectiva. Luego de esto lo que vamos a hacer es volver al objeto inteligente y sencillamente ocultar la referencia porque en este punto ya no la necesitamos. Le damos guardar, cerramos y ahí nos quedan nuestros billetes en perspectiva. Lo siguiente que hay que hacer es utilizar esto como referencia para posicionar nuestros billetes los billetes con los que vamos a estar trabajando. En este sentido vamos a visualizar el billete de la cara posterior y el de la cara frontal y vamos a escalarlo de tal manera que queden muy pequeños y en el centro del área que corresponde. Voy a colocar más o menos de este tamaño, ubicados exactamente en el lugar donde deberían ir. Para lograr un poco de contraste voy a tomar el objeto inteligente de la referencia y le voy a bajar un poco la saturación y le voy a aumentar un poco también el brillo para que puedan ver los billetes que tengo en la parte frontal. Luego de esto lo que vamos a hacer es sencillamente tomar cada uno de los billetes y deformarlos de tal manera que podamos ubicar sus esquinas correspondiendo con las esquinas de la referencia. Esto se hace presionando control sobre cada una de las esquinas con clic sostenido y sencillamente comienza el proceso de deformación. Para la cara posterior también se haría lo mismo. Damos un primer clic en una esquina, luego clic con control y ubicamos las esquinas en los lugares donde corresponden. En este caso esta iría aquí y esta última la colocaríamos más o menos en este punto. Como pueden notar, ya los billetes están dispuestos en la perspectiva que necesitamos. Esto quiere decir que la referencia con la que estábamos trabajando ya no la necesitamos. En este caso voy a proceder a eliminarla. Después de esto vamos a probar si el billete realmente está terminado, entonces, y si luce bien con lo que llevamos hasta ahora. Para esto vamos a presionar control 0, entramos al objeto inteligente de la superficie y ocultamos la referencia. Guardamos y volvemos a nuestra composición. Si se dan cuenta, esta es la primera parte en la que podemos tener nuestro billete superpuesto encima de la superficie. Pero este punto en realidad no es suficiente para lograr la finalidad del mockup. Luego que tenemos o estamos en este punto, tenemos que comenzar a agregar ajustes visuales para lograr que esto luzca un poco más real. Entonces lo primero que haremos es trabajar el tema de la iluminación. Lo primero que vamos a hacer es en la cara frontal vamos a crear una capa nueva, le vamos a colocar de nombre iluminación y vamos a rellenarlo con una capa de color uniforme, de color negro. Luego de esto nos vamos a ventana, color y verificamos que nuestros colores estén en blanco y negro. Para esto sencillamente presionamos la tecla D. De esta forma el color de frente y fondo se van a colocar en negro y blanco respectivamente. Cerramos y nos dirigimos a la herramienta de degradado. Seleccionamos degradado y vamos a verificar que en la capa de iluminación tengamos seleccionado la máscara de capa que se encuentra allí creada. Damos clic sobre la máscara y usamos la herramienta de degradado para hacer un degradado de la parte superior a la parte inferior del documento. Esto nos va a permitir crear una especie de oscuridad en el fondo de nuestro billete. Bajamos un poco la opacidad para que esto se vea un poco más claro. En este caso yo voy a trabajar con una opacidad del 70%. Este valor lo pueden cambiar más adelante en el caso de que gusten. Otro detalle que sería bueno trabajar, lo voy a dejar en 75. Otro detalle que sería muy bueno trabajar
hace referencia a las sombras que afectan al billete. En este momento acabamos de hacer las sombras que afectan al entorno, pero para hacer las sombras que afectan al billete existen dos procesos, un proceso muy fácil para hacerlo, que consiste en crear un desenfoque gaussiano sobre una copia de cada uno de los billetes. En este caso vamos a comenzar con los billetes en orden. Para esto voy a ocultar la cara frontal y solo me voy a quedar con la cara posterior para que vean en qué consiste el proceso. Es muy sencillo, se toma la cara posterior, se duplica con control J, se ubica en la parte inferior, se da clic derecho y se rasteriza esa capa. Luego de esto ocultamos la capa superior, una copia de la misma, y a la inferior, que se mantiene seleccionada, vamos a presionar control U para entrar a tono y saturación, y lo que vamos a hacer es bajar la luminosidad de la capa de forma que ésta se haga de color negro. Luego de esto nos dirigimos a filtros, desenfocar y aplicamos un desenfoque gaussiano. En este caso vamos a aplicar un desenfoque de aproximadamente 8. Le damos OK. Luego de esto visualizamos la cara que habíamos ocultado, que está encima de la sombra, y quedaría de esta forma. Si notan, aparece una pequeña sombra alrededor del billete que hace que luzca un poco más realista. De la misma forma trabajamos con la cara frontal, la visualizamos, la seleccionamos, la duplicamos, y a la que está en la parte inferior ocultamos la superior, la inferior la rasterizamos, le bajamos la luminosidad y le aplicamos un desenfoque gaussiano. Este desenfoque gaussiano va a ser el mismo del anterior, que está en 8. Le damos OK y visualizamos la cara frontal. En este caso ya tenemos una sombra, dense en cuenta que luce un poco más realista, pero en realidad esto no es suficiente. Luego de esto vamos a trabajar una especie de deformación para lograr que los billetes no luzcan tan rígidos, porque en este caso parecen láminas, pero necesitamos que parezcan papel. Para esto vamos a seleccionar cada una de las caras, en este caso la cara posterior, y nos vamos a dirigir a edición, deformación de posición libre, y lo que vamos a hacer es sencillamente, voy a activar aquí la opción de mostrar retícula para que sepan dónde estamos ubicados. Básicamente lo que vamos a hacer es posicionar puntos de deformación en las esquinas del billete. Voy a quitar la retícula, entonces estaría posicionando puntos en el centro, en las mitades y en realidad en los lugares donde ustedes crean que es conveniente. Yo voy a agregar solo unos cuantos y luego de esto voy a proceder a deformar un poco mi billete de forma que este deje de verse de forma tan rígida y luzca un poco más real. En este caso voy a estar haciendo unas cuantas deformaciones en el billete de la derecha. Luego pasamos a la parte frontal y hacemos lo mismo, nos dirigimos a edición, deformación de posición libre y creamos puntos en las esquinas del billete. Y luego también puntos en las partes centrales. Tienen que tener en cuenta que este tipo de deformaciones deben tratar de no hacerlas muy evidentes, porque si bien favorecen a que el billete luzca de una forma más real, también el mal uso de esto hace que el billete luzca de una forma muy ficticia. En este caso voy a levantar un poco acá arriba para que el billete no se vea tan rígido. En este caso voy a bajar un poquito aquí y listo. Si se dan cuenta, ya nuestro billete ya dota de una forma que no es tan rígida como la anterior y luce un poco mejor. Luego de esto podemos proceder a crear algo que es conocido como un filtro. Básicamente es una capa de color uniforme del color que ustedes quieran. Como yo vivo en la costa atlántica de Colombia, yo voy a utilizar un color que esté más acorde al lugar donde vivo. En este caso voy a colocar un naranja y le voy a colocar una opacidad del 10%. Luego de esto cambiamos el modo de fusión de la capa a luz suave. Esto sencillamente va a dotar la composición de un tinte que en algunas ocasiones tiende a ser agradable porque parece que hubiera un entorno dentro de la composición. En este punto, si se pueden dar cuenta, ya nuestro mockup casi prácticamente que está terminado, pero aún es necesario seguir agregándole esas metáforas visuales que permiten hacer esto que parezca un poco más real. Entonces lo que vamos a hacer es agregar sencillamente un desenfoque de campo para que pareciese que esto ha sido enfocado por una cámara fotográfica. En este sentido, lo que vamos a hacer inicialmente es seleccionar la superficie y nos vamos a ventana,
a filtro, galería de efectos de desenfocar y seleccionamos desenfoque de campo. Cuando usamos el desenfoque de campo, por lo general toda la composición se desenfoca. Entonces inicialmente vamos a desenfoque de campo y bajamos el desenfoque que se encuentra. Si por alguna razón estos indicadores no los ven, deben dirigirse a vista, mostrar y seleccionan super editar posiciones. De esta manera pueden ver ese tipo de controles. Luego de esto vamos a agregar un control en la parte superior y verificamos si el nivel de desenfoque que está proporcionando se ajusta a nuestras necesidades. En mi caso yo voy a utilizar ese. Luego de esto vamos a agregar un punto en la parte izquierda y le vamos a cambiar la fuerza de desenfoque que tiene a 5. Y luego voy a crear otro punto en el lado derecho y voy a cambiar el punto de desenfoque que tiene a 5 también. Esto nos va a dar la idea de que hay una cámara que está enfocando los billetes y todos los demás por profundidad de campo se ha opacado. Cuando lleguemos a este punto damos clic en OK. Si se dieron cuenta, solo el fondo fue lo que se desenfocó. El mismo proceso se le tiene que aplicar a los billetes. Voy a comenzar con la cara posterior y sencillamente me voy a filtro, galería de efectos de desenfocar y vamos a desenfoque de campo. Hacemos el mismo proceso, bajamos el desenfoque y agregamos un desenfoque exactamente en el mismo punto donde se agregó el anterior. En este caso el desenfoque del billete es muy alto, entonces para este caso voy a bajar el desenfoque a 8 y lo voy a dejar así. Y para el caso del billete de la cara frontal lo selecciono, vuelvo nuevamente a filtro, galería de efectos, desenfoque de campo, bajo el nivel de desenfoque, agrego un desenfoque en la misma posición donde hice el anterior y bajo el nivel de desenfoque a 8. De esta forma voy a lograr un desenfoque muy sutil en la parte del fondo del billete, pero no tan exagerado. Luego de esto doy clic en OK y si notan ya nuestro billete está prácticamente listo. Si se dieron cuenta, el tutorial no es muy difícil, es sencillamente utilizar ciertas herramientas de Photoshop para lograr un producto de alto impacto. El inconveniente aquí es que para lograr enviar esto a una tienda como Envato, en el caso de la subtienda Graphic River, no es posible vender este producto proporcionando las imágenes que yo estoy mostrando, porque por derechos de autor es evidente que el billete de 100 bolívares de la República de Venezuela no estaría disponible o no estaría apto para estar en una tienda de venta de este tipo de productos. Entonces en este caso tendremos que buscar la forma de eliminar esa imagen y colocar un indicador de posición. En el fondo sería lo mismo. Para hacer esto es muy sencillo. Prácticamente lo que se tiene que hacer es guardar el trabajo que en este momento tenemos. Yo voy a darle guardar a esto. Lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a colocar el nombre que tiene. Ya existe uno, voy a crear una copia y lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a superficie, entramos en el objeto inteligente y habilitamos el indicador de posición, le damos guardar, cerramos y volvemos nuevamente a nuestra composición y ahí estaría el indicador. Para hacer lo mismo con los billetes tenemos que irnos a la cara frontal, entramos allí y lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente agregar nuestro indicador de posición. Yo recomiendo que siempre cambien los nombres de las capas. En este caso esta se llama cara frontal. Y aquí vamos a agregar un indicador de posición. Algo que tienen que tener en cuenta es que para crear el indicador siempre hay que tener presente el tamaño del documento. Para esto nos vamos a imagen, tamaño de imagen, y vamos a reservar esta medida que tengo aquí. Yo regularmente hago una captura de pantalla con la herramienta de recortes de Windows y sencillamente mantengo esta información visualmente para que pueda ver las dimensiones. En este caso tengo una dimensión de 470 por 1080. Entonces para hacer el indicador de posición nos vamos a Illustrator, cerramos el documento que ya estaba abierto, creamos un documento nuevo y le damos de dimensiones las mismas que tiene nuestro billete. En este caso esto tendría 470 por 1080.
De nombre le colocamos cuadrícula billete y le damos crear. Luego de esto hacemos lo mismo que hicimos con las anteriores. Vamos a ventana, color, y predeterminamos inicialmente el color con el que vamos a trabajar. En este caso 007 CDF, que es un color azul, el mismo azul con el que estamos trabajando. Luego voy a ventana, trazo, y verifico que el trazo esté a un punto y cerramos. Luego de esto pasamos a la herramienta rectángulo, damos clic en el centro del espacio de trabajo y colocamos las mismas dimensiones del documento, que son 470 por 1080, y damos a aceptar. Seleccionamos la herramienta de mover y vamos a ventana, propiedades, y ubicamos el rectángulo en la posición 00 del documento. Luego de esto vamos a objeto, trazado, filas y columnas, y agregamos tantas filas y columnas como sean necesarias. Para este caso voy a agregar tantas columnas como sean necesarias para que los módulos que aparecen en la retícula, es decir, esos pequeños rectángulos, luzcan como cuadrados. Este ajuste es de forma óptica. Solamente asegúrense de que cada cuadrado luce como un cuadrado. Le damos OK, luego copiamos, pasamos a Photoshop, pegamos como objeto inteligente, verificamos que agregar mi biblioteca actual esté inhabilitada y le damos OK. Cuando esto esté listo, sencillamente cambiamos el nombre, le colocamos cuadrícula billete y lo dejamos habilitado. La imagen de la cara frontal se puede quedar allí, no es necesario eliminarlo. Le damos guardar, cerramos. Y fíjense que ya nuestro primer billete tiene su indicador de posición. Luego pasamos a la cara posterior y hacemos lo mismo. Pegamos nuestra retícula de posición, le cambiamos el nombre. Cuadrícula billete. Guardamos. Cerramos. Y nos queda nuestro mockup exactamente como nosotros lo necesitamos. Cabe decir que para vender esto en una tienda como Envato, el producto que tienen que entregar es exactamente el que ven en pantalla. Este producto pueden venderlo alrededor de unos 3 a 6 dólares. Yo les recomiendo, si es un producto que están lanzando por primera vez y que goza de popularidad en la tienda, lo coloquen en un precio de introducción que normalmente son 3 dólares. Para esta calidad, lo único que la tienda recomienda es que por lo menos se manejen dimensiones muy grandes. En este caso esta es una dimensión que está alrededor de los 2K. Yo les recomendaría trabajar dimensiones más grandes, mockups de 4000 de ancho por 2000 de alto o ese tipo de resoluciones. Y en el caso de que quieran utilizar exactamente especifiquen en las características del producto que están subiendo que es solo para imágenes en Full HD y especifican las dimensiones, que es un mockup de una sola disposición en formato 1920 por 1080, y de esa manera no tendrían ningún problema porque este producto goza de muy buena calidad. Lo último que vamos a hacer es sencillamente probar si lo que hicimos está bien y dar los últimos toques para que esta imagen quede acorde a las necesidades que exige una tienda como Envato. Entonces, para esto vamos a eliminar la capa de fondo, vamos a seleccionar todas las capas que están por debajo de las 3 iniciales y vamos a agrupar con Control G. Luego de esto creamos un grupo y le llamamos recursos. Aquí hay un error, vamos a corregirlo. Es sus. Un dato que les doy, y es que como esta tienda es estadounidense, es necesario que las capas se nombren en inglés. Entonces tendrían que hacer la correcta traducción en cada uno de los nombres de las capas para que pues personas que dominen el idioma inglés, que son la mayoría en el planeta, o por lo menos el idioma de la internet, que sabemos que es inglés, se pudiera presentar el producto de una forma como más coherente. ¿Cómo se utiliza este tipo de producto? Muy sencillo. Inicialmente yo les dije que crearan las 3 capas iniciales que están pintadas en rojo. Estas capas son conocidas como indicadores de posición. Básicamente lo que ustedes hacen es editar esas capas y cambiar las imágenes que ustedes necesitan. En este caso yo voy a hacer la primera composición
Para esto voy a ingresar a la capa que dice su cara frontal aquí, voy a entrar en edición y sencillamente voy a ocultar la retícula y voy a intercambiar la imagen de la cara frontal por otro tipo de billete. En este caso voy a dar reemplazar contenido y voy a buscar el billete del estudiante Marlon Pimienta. Entonces hago el cambio, le doy guardar, cierro y ahí estaría nuestra imagen. Luego voy a su cara posterior, entro en modo edición, oculto la cuadrícula y hago el intercambio de este objeto inteligente. Reemplazo el contenido buscando la cara posterior, le doy colocar, guardo y cierro el archivo que estaba abierto. Luego de esto procedo a cambiar el fondo. Para el fondo hago lo mismo, entro en modo edición, ocultamos la retícula y cambiamos el fondo. En este caso le voy a dar reemplazar contenido y voy a utilizar la superficie esta que parece de madera. Le doy colocar, en este caso esta imagen es más grande, entonces voy a presionar control 0 y voy a intentar girarla un poco, ya que me gustaría que no se viera tan rígida si la dispongo de forma completamente horizontal. Luego de esto le doy guardar, cierro y ahí estaría nuestro primer resultado. Fíjense que no es muy difícil y el resultado que se logra es muy atractivo. Luego de esto voy a proceder a hacer el cambio con el último billete, que es el billete de 2000 de la República de Colombia. Para este caso voy a cambiar el fondo y voy a reemplazar el contenido y voy a colocar la primera superficie con la que estaba trabajando. Esta es un poco más pequeña, entonces para este caso lo que voy a hacer es entrar en modo edición y ampliar su tamaño. Luego de esto le doy guardar, cierro y paso los billetes. Entro a la edición de la cara frontal, intercambio el contenido por el billete de 2000. Este billete es un poco más pequeño. Se van a dar cuenta que a pesar de que estoy cambiando la resolución y a pesar de que lo estoy estirando, cosa que no se debería hacer, cuando el billete se reemplaza en la plantilla no se ve mal. En este caso también voy a hacer el cambio de la cara posterior y le voy a hacer el mismo cambio. En este caso la voy a colocar mirando hacia el otro lado, voy a colocar un poco más grande y le voy a hacer un estiramiento vertical que, como les dije anteriormente, esto en diseño gráfico es un pecado, esto no debería hacerse, pero por el tipo de proyección que estamos trabajando, el resultado no se ve tan mal. Entonces, en este caso voy a entrar en pantalla completa y como se dan cuenta, este tutorial, a pesar de que dura 40 minutos, no es muy difícil, es sencillamente disponer en perspectiva unos elementos y reemplazar objetos inteligentes. Entonces, en este punto les agradezco haber visto el tutorial y si tienen alguna inquietud podrían dejarme los mensajes en la parte inferior y recuerden que la intención de esto es sencillamente mostrar cómo se pueden hacer cosas sencillas en Adobe Photoshop y venderlas en tiendas virtuales de nivel internacional de forma práctica. Así que esto es todo, muchas gracias y hasta luego.